Una sencillez. Básicamente yo consumo 2 o 3 fuentes de proteína, 2 o 3 fuentes de... Let's go. Yeah. Niggas get punched in the face with some TLC shit on the dead guys. Some TLC shit, cause my nigga, you gon' need a chili ice pack for your left eye. I'm back in your city tonight. Yo, ¿qué tal, gente? Bienvenido, bienvenida a otro video de YouTube. Y en este video les estaré mostrando y explicando mi nueva dieta de volumen. El día de hoy es domingo, vamos a ir al supermercado a comprar una cuanta cositas. Vamos a hacer una compra por una semana y les estaré mostrando lo que yo estoy consumiendo, lo que yo estoy comiendo normalmente a través de la semana, cómo yo distribuyo la comida, ya sea que yo vaya a entrenar pesas o ya sea que vaya a tomar ese día de descanso, es decir, que no entrene pesas. Independientemente de yo entrene pesas o no, yo lo que hago es que tiro 1 o 2 sesiones de burpees en el día y yo entreno boxeo. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora es que entreno de lunes, martes, miércoles, jueves descanso de la pesa, entreno boxeo los jueves, entonces viernes, sábado entreno pesa de nuevo y los domingos lo dedico simplemente al boxeo. Y todos los días me tiro entre 1 a 2 sesiones de burpees en el día, no específicamente con el objetivo de incrementar la masa muscular, sino más bien de empezar el día como una máquina, modo ataque, elevando los niveles de frecuencia, ya que los burpees son ejercicios que aparte de que te ayudan obviamente a la resistencia, a incrementar un poco el pectoral, el pecho, un ejercicio en el cual tú involucras también la pechada, te eleva. El principal objetivo es elevar los niveles de frecuencia, empezar el día con niveles de frecuencia elevados. Eso viene siendo como tú empezar en la última marcha del vehículo. Desde que tú haces burpees por la mañana, el día es totalmente distinto. Los días que yo no lo hago, siento que algo como que anda mal, como que no me siento igual. Pero nada, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos para el supermercado. Yo les voy a estar mostrando lo que yo compro, lo que yo como, cuánto yo gasto en mi dieta actual de volumen. Digo volumen entre comillas porque siempre estamos en volumen. Todo el que va al gimnasio siempre quiere mejorar, porque no tiene sentido tú ir al gimnasio para mantenerte. Puede ser que tú tengas una fase en la cual tú te estés manteniendo, pero nadie quiere degradarse, nadie quiere perder más masa muscular. Todo el que va al gimnasio va o para mantener ya lo que ha construido o para seguir mejorando. Normalmente seguir mejorando. Entonces yo les voy a estar mostrando mi dieta de volumen, lo que yo hago para mejorar sin ponerme gordo. Cómo crecer masa muscular sin ponerte gordo, porque la gente confunde la palabra crecer, aumentar, hacer un volumen con ganar peso, y no es así. Hacer un volumen realmente, un volumen con calidad, un volumen limpio, significa incrementar masa muscular magra sin la necesidad de incrementar el porcentaje de grasa. En caso de que haya presencia de incremento de porcentaje de grasa, que ese incremento sea mínimo. Entonces hay que definir bien lo que significa volumen para ti. Volumen no es comer toda la mierda del mundo, comerte un helado todos los días, una pizza, un hamburger, comerte un hot dog, lo que sea, toda la mierda del mundo, sin importar lo que tú comas, siendo que cuadre con tu caloría y con tu macro. Eso no es un volumen estratégico, es un volumen mierda, y al final tú lo que te vas a poner gordo. Mucha gente pone la excusa de que está en volumen, estoy tapado, qué sé yo qué, cuando defina me veo mejor, pero es una mierda, porque tú lo que estás perdiendo tiempo comiendo pila de basura para engordarte, porque por más peso que tú ganes, tú no vas a ganar más masa muscular. Aunque tú te tapes, que tú cojas 20 libras, ya sea de músculo y grasa, de esas 20 libras va a haber una cantidad límite que tú puedas ganar de músculo en ese tiempo que tú eres en volumen. Entonces es mejor tú hacerlo lo más limpio posible, tener paciencia, ser constante, y al final te va a ver mejor, porque tú estando en volumen puedes ir a la playa, quitarte la camiseta y romper. Yo ahora mismo puedo ir a la playa, me quito la camiseta y rompo, y estoy comiendo mucho, estoy comiendo 4000 calorías aproximadamente al día, y los días que no entreno algunas como 3200, 3100. Yo no calculo, pero por curiosidad calculé para ver más o menos cómo lo estoy haciendo. Y básicamente eso. Volumen no hace referencia a tú ponerte gordo. Pero nada, gente, vamos para el supermercado y les voy a estar mostrando en qué consiste mi dieta. Se les voy a explicar cómo lo estoy enfocando. Y quédense hasta el final del video, porque este video les puede servir de guía a todo el que lo vea para empezar a hacer un volumen limpio, aprender a comer para crecer correctamente, sin ponerte gordo, sin taparte, como dicen. Y no tener que hacer una fase de definición, una fase de volumen, sino crecer progresivamente y estar ready el año entero. Ok, gente, entonces llegamos aquí al supermercado. Vamos a entrar de una vez. La dieta mía básicamente consiste en una sencillez. Básicamente yo consumo 2 o 3 fuentes de proteína, o sea, 2 o 3 fuentes de... Ok, gente, entonces ya llegamos aquí al supermercado. Realmente fuimos a otro supermercado primero y cuando nos vieron con la cámara, nos sacaron. O sea, dijeron que no podíamos grabar.
Y le dije, ok, simplemente dejé el carrito y le dije, pues me voy. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un video para ustedes, para que ustedes vean lo que yo compro, cómo yo distribuyo las comidas, los macronutrientes, que es algo que les voy a explicar ahora a través del video. Entonces no tenía sentido yo hacer la compra y al final enseñarles lo que yo compré en mi casa. Vamos a hacerlo en vivo, Entonces, lo primero que yo hago cuando llego al supermercado es dirigirme inmediatamente al lugar de las carnes. Normalmente yo estoy utilizando entre 2 a 3 fuentes de proteína, o sea, 2 a 3 fuentes de proteína o 4, hablando de carnes y huevos. Yo uso carne molida, uso uno que otro corte de res para variar, un día más que otro. Uso pechuga de pollo o filete de cerdo y también uso huevo. Yo me mantengo en esas 3 o 4 fuentes de proteína. Cuando no como pechuga, como filete de res. Cuando no como carne molida, como el corte. Y los huevos siempre lo incluyo a través del día en una que otra comida. Entonces vamos a elegir la carne. Primeramente, básicamente la carne molida nunca puede faltar. Entonces, carne molida de res super selecta. Super selecta viene siendo 95.5 aproximadamente. Es más magra, no es tan grasosa. Entonces vamos a poner aunque sea 6 paquetes, 7, que me dan por una semana. Yo lo tengo aquí anotado incluso. Señores, realmente lo importante de usted hacer esto, de usted organizarse con la alimentación, es que al tú prepararte, al tú organizarte, te estás organizando y preparando para no fallar. Quien no se organiza se está preparando para fallar. Entonces, lo que yo te recomiendo es que antes de ir al supermercado haga una lista de todo lo que tú vas a comer en la semana y que tú vayas directamente a eso. Y así vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar tiempo y vas a tener menos impulsos a comer comida, a comprar comida basura, comida chatarra, dulces, refrescos y toda esa vaina. Entonces, quien no se organiza se está preparando para fallar, y si tú no quieres fallar, es fundamental que te organices antes de venir al supermercado, y también viniendo al supermercado organizado vas a estar organizado para la semana. Ok, entonces tenemos 8 paquetes, 8 libras de carne molida, y estamos usando la galleta de arroz, La uso en el desayuno. Básicamente la uso para aportar algo de carbohidratos, no para tener un pico de insulina tan elevado, sino más bien para comerme 1 o 2 y metiendo carbohidratos poco a poco, para ir creando picos de insulina no tan elevados. ¿Por qué? Porque yo me enfoco en crear los mayores picos de insulina antes y después de entrenar, es decir, de forma periférica al entrenamiento. Y básicamente lo que yo hago es, en mi dieta, de que yo, en vez de hacer una fase de volumen y una fase de definición, lo que hago es las 2 fases en la misma alimentación, la misma dieta a través de la semana. Los días que yo entreno, estoy haciendo 5 comidas, 3 comidas pequeñas antes de entrenar, entreno al mediodía, y 2 comidas después de entrenar. Entonces los días que no entreno, realizo únicamente 2 comidas. La primera sin carbohidratos y la última con carbohidratos. De este modo mantengo la insulina lo más baja posible los días que no entreno. No necesito tanto carbohidrato tampoco. Y por ende, esos días que no estoy entrenando, puedo potencializar la pérdida de grasa y mantenerme lean mientras voy incrementando la masa muscular. Entonces, básicamente los días que yo entreno son 5 comidas, pero son 5 comidas pequeñas. 3 comidas pequeñas y 2 comidas grandes. Las 3 comidas pequeñas vendrían siendo las que son antes de entrenar. Y yo lo que hago es que voy aportándole proteína al cuerpo poco a poco, moderado en grasa y moderado en carbohidratos. Las primeras 2 comidas son así. Entonces, la comida pre-entreno es una comida moderada en carbohidratos y moderada en proteína. Suficiente carbohidratos para yo poder tener un entrenamiento eficiente y un pompeo eficiente y una adaptación efectiva y positiva a ese entrenamiento de hipertrofia máxima que voy a realizar. Entonces, luego del entrenamiento, ahí ya sí abuso de los carbohidratos, mucho carbohidrato. Las últimas 2 comidas, después de entrenar una comida, mucha proteína y mucho carbohidrato, y la última, mucha proteína y mucho carbohidrato. Y de este modo, yo puedo incrementar mi masa muscular manteniéndome lean. ¿Por qué? Porque antes de entrenar, en esa fase, al no usar tanto carbohidrato, mantengo la insulina baja en las primeras comidas. Es decir, que
a lo largo del día simplemente elevo la insulina pre y post entrenamiento, y eso me permite tener una mayor flexibilidad a la hora de incrementar la masa muscular y mantener el porcentaje de grasa bajo. Entonces, en el desayuno, 2 galletas de arroz vienen siendo entre 20 a 25 gramos de carbohidratos. Lo acompaño de 5 huevos, los huevos los vamos a buscar ahora. Y me estoy comiendo un yogur griego. Al yogur griego le echo un poco de miel orgánica. Y básicamente esa es mi primera comida. Ya luego le voy a hacer un video completo preparando todas mis comidas. Pero ya explicándole todo esto, ustedes tienen una idea más o menos de cómo yo lo estoy haciendo. Entonces ahora vamos a buscar la pechuga, 7 libras de pechuga para la semana. La semana pasada yo comí realmente filete de cerdo, pero esta semana voy a optar por pechuga. La pechuga, lo que me gusta de la pechuga es que es una proteína no tan alta en grasa, o sea, es magra, y al ser una carne blanca también se digiere rápido. Lo que me conviene para implementarla y utilizarla en una comida pre-entrenamiento, es decir, que va a tener una digestión más rápida. Y también me gusta implementarla al final del día, la última comida, porque requiero de menos ácido clorhídrico, de un pH estomacal no tan ácido, para poder digerir este tipo de carne, hacer una proteína, una carne blanca. Ya, tan como fea esta pechuga así. Ok, entonces como fuente de grasa me gusta incluir la mantequilla en mi dieta. Mucha gente me pregunta que qué mantequilla yo uso esta. Tú puedes usar cualquier mantequilla que sea a base de crema de leche. Yo la prefiero sin sal. Y también te recomiendo que optes por la mantequilla que viene así, en barra, por encima de la que viene en tarro. Porque la que viene en tarro usualmente son las mantequillas que tienen aceite vegetales refinados y conservantes para tener una mejor administración de la misma, es decir, que se unte mejor en lo que se vaya a usar. Yo opto siempre por mantequilla en barra por encima de tarro por esa razón. Entonces, lo que no puede faltar en ninguna dieta, los huevos. Todo el que va al gimnasio, todo el que quiere construir masa muscular no puede dejar los huevos fuera de su dieta porque es algo que se hace rápido, fácil, aporta muchos nutrientes, proteínas y es un superalimento. El alimento más anabólico son los huevos para mí, en mi opinión. No pueden faltar nunca en la dieta. Entonces, casi estamos completos, yo no me complico mucho. Ahora lo que vamos a buscar es yogur griego. No voy a comprar arroz, como fuente de carbohidratos estoy usando galletas de arroz y arroz ya en granos, pero no voy a comprar arroz porque la semana pasada compré bastante, todavía me queda en la casa. Estoy básicamente haciendo un relleno. Voy a buscar un aceite de oliva y voy a buscar el yogur griego ahora. Entonces vamos a coger este yogur griego, vamos a tener que coger este porque el que usamos usualmente se acabó, parece que no hay. Algo que me extraña porque siempre hay, pero lo importante es tú saber elegir. Leyendo los ingredientes tú te das cuenta si un producto es bueno o si un producto es malo, y usualmente el yogur griego siempre tiene los mismos números. Y específicamente esta es la cantidad que yo me estoy comiendo en el desayuno, 5 onzas aproximadamente de yogur griego, es decir, un vasito pequeño. Entonces estamos casi completos, vamos a buscar ahora el aceite de oliva. Okay, entonces ya tenemos lo que es el aceite de oliva. Yo lo uso normalmente para los huevos, cuando voy a hacer los huevos. Y le echo un poquito al momento de hacer la carne en el sartén que estoy usando. Estamos casi completos. Lo que voy a hacer ahora es incluir por lo menos 2 o 3 libras de corte de res, porque los días que no entreno, como menos carbohidratos, la primera comida es básicamente proteína y grasa, me gusta variar, y entonces lo que hago es que en vez de comerme la carne molida o la pechuga en el desayuno, me como 1 libra de un corte de res. Entonces vamos a buscar un corte de res y ya estaría molito. Yo quiero 2 cortes que sean más o menos 1 libra y que no sean tan gruesos para yo poder hacerlo en el sartén. Y para los que dicen que comer sano es caro, ¿caro en relación a qué? En relación a el romo que tú te tomas la semana, en relación a la basura que tú comes la semana. Si tú lo relacionas con eso, obviamente puede ser que sea caro y cuando vienes a ver tú gastas más en toda esa mierda. Tú tienes que comparar si es caro en relación al beneficio que tú tienes con comer bien. Tu salud no tiene precio
tú te informas, no tiene precio. Entonces tú tienes que definir tus prioridades. Si tú entiendes que tu salud y tener un físico óptimo es caro porque tú estás invirtiendo en tu alimentación, entonces sigue comiendo basura y sigue bebiendo romo, porque tú lo que mereces es perder en esta vida. Ok, gente, entonces salimos del supermercado. Básicamente eso es lo que yo compro. O sea, eso es lo que estoy comiendo y esa es la compra para una semana. Ya le expliqué básicamente en poco detalle cómo yo la distribuyo, que es básicamente los días de entreno, más carbohidratos, los días que no entreno, menos carbohidratos. Y obviamente los días que entreno, distribuyendo los macronutrientes de forma estratégica, de forma tal de que antes de entrenar, mantener la insulina bajita, previo al entrenamiento, elevarlo un poco y ya posteriormente al entrenamiento, disparar la insulina al máximo para tener un mayor transporte de los nutrientes, los aminoácidos, la proteína y tener un entrenamiento y que ese entrenamiento posteriormente con esa alimentación cree ese efecto anabólico. Entonces, hoy es domingo y vamos a hacer lo que se le conoce como cheat meal. Vamos a comernos 2 hamburguesas. No lo hemos ganado. Si tienes apps, puedes comer hamburguesas. Si no tienes apps, todavía no te lo has ganado. No puedes comer basura. Tienes que poner trabajo. No puedes ni siquiera comer fuera de tu casa. Si tú estás gordo, tú no puedes permitirte ni un refresco, ni una empanada, ni una tostada, ni ninguna mierda, ni alcohol, ni romo. Primero tienes que ganártelo. Y después ya tú puedes ahí darte tu gustico y comerte cierto tipo de cosas que te pueden ayudar a tener un poquito de placer, pero mientras tanto necesitas sufrir. Si tú estás gordo, tienes que sufrir. Tú no puedes cambiar manteniéndote cómodo, porque esa comodidad fue lo que te llevó a ese sobrepeso. Entonces, vamos a comer algo ahora. ¿Hay algo nuevo? No, esas 3 son nuevas. Esas 3 son nuevas. Estas 3. Sí. Birria Jams. Tiene como birria. La Yumi y la Maikea. La Yumi, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que caracteriza a la Yumi? La Yumi tiene 3 carnes, 2.5 onzas. Tiene una salsa de pimentón, Ajá. de cabra. Está interesante eso. Muy bueno, muy bueno. Déjame ver entonces. Lo que vamos a hacer es una Baby Jam y la Yumi Jams entonces, para probar una nueva. Probar la que ya hemos probado y probar una nueva. Claro. Ok, gente, entonces ya ordenamos. Llegamos al lugar donde vamos a comer, obviamente. Yo me voy a comer 2 hamburguesas hoy, bien merecidas. Tengo más de un mes que no como fuera de la dieta, básicamente. Y me apeteció, me lo he ganado, puedo comérmela, no estoy gordo. Entonces, eso va directo para el músculo. Eso es anabolismo 101, yo comerme esa hamburguesa. Mañana entrenamos pecho y bíceps y esos carbohidratos van directamente para los músculos. Entonces va a esperar que llegue. Cuando llegue le mostramos las 2 tremendas hamburguesas que nos vamos a estar comiendo. Ok, gente, entonces ya cenamos, se nos hizo tarde, se nos hizo de noche. Nos comimos 2 hamburguesas bien merecidas y bien ganadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir ya directamente a la casa. Vamos a desempacar lo que compramos. Y al final les voy a decir ya un resumen de cómo yo enfoco la alimentación y un par de factos. Ok, gente, entonces llegó la parte más interesante del video. Les voy a mostrar, les voy a explicar aquí incluso en pizarra qué ustedes tienen que hacer para poder elaborar su propia dieta con el objetivo de incrementar masa muscular. Y el primer paso es cambiar tu forma de pensar. Yo quiero que tú definas tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estar gordo o estar estético? Porque si estar gordo es tu objetivo, salte de este video porque este video no es para ti. Ahora, tu objetivo es
crecer muscularmente hablando, manteniendo la cintura pequeña, ganando poco porcentaje de grasa, no enfocándote en una fase de volumen y después una fase de definición, ponerte gordo para después definir y ver con cuánto músculo tú quedas. Si tú realmente quieres aprender cómo hacer volumen, como lo hacen los pros, la gente que consigue un físico extraordinario sin necesidad de ponerse gordo, tan ready el año entero, tiene que hacerlo de esta manera. Esta manera yo no la inventé, la aprendí con el tiempo de otras personas que ya tenían tiempo aplicándola, y realmente cuando pude descubrir esta parte, más la cosa que yo le he añadido, es cuando descubrí de que es la mejor forma básicamente de tú poder llevar una alimentación cuando tu objetivo es el incremento de la masa muscular. Tenemos que tomar en cuenta de que la alimentación es una parte. Si tú no entrenas para hipertrofia, no entrenas con calidad, por más que tú comas, tú no vas a crecer. Y si después de ese entrenamiento tú no tienes una recuperación óptima, pues entonces todos los nutrientes que tú comas, toda la síntesis de proteína va a ir destinada simplemente a reparar ese daño. Entonces, esto simplemente es una parte de la alimentación. Pero aquí es donde yo considero, aquí y el entrenamiento, pero aquí más, es donde yo considero que la mayoría de gente falla. Porque si comieran de esta manera, aunque el entrenamiento no sea el perfecto, bueno, pues por lo menos tendrían resultados un poco más óptimos. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es definir tu objetivo. ¿Tú quieres estar gordo o tú quieres estar estético? En este caso, queremos estar estéticos. Y estar estético no hace referencia a tú estar flaco. Me refiero a un físico que tú te veas como fuerte, que va al gimnasio, grande, pero definido, cintura pequeña, cuadrito. Que tú puedas en cualquier etapa del año ir a la playa, quitarte la camiseta y romper. Ese es el objetivo. Ese es lo primero, definir tu objetivo. Entonces, lo que yo hago básicamente es que en vez de enfocarme en durar 3 o 4, 5, 6 meses haciendo un volumen, ganar el máximo peso posible, lo que yo hago es que me enfoco en hacer un volumen y una definición en un mismo plan alimenticio. Es decir, que yo no hago volumen por 6 meses y después defino 2 o 3 meses para ver con cuánto músculo quedo. Yo hago las 2 fases y a través de hacer las 2 fases incremento la masa muscular y mantengo la cintura pequeña, no incremento el porcentaje de grasa. Y en caso de que haya algo de aumento del porcentaje de grasa, que ese porcentaje de grasa sea mínimo, y ese es el objetivo. Entonces, yo lo que hago es una estructura de comidas. Los días que yo entreno, como de una forma, y los días que yo no entreno, como de otra forma. Tú puedes muy bien copiar esta estructura al 100%. O sea, en que viene siendo lo mismo, que tú copies esta estructura, y te va a funcionar. Obviamente adaptándolo a tu contextura física, a tu punto de partida, qué tanta comida tú necesites, en base a tu requerimiento diario, tu metabolismo, la forma que tú entrenes, etcétera, etcétera. Va a haber muchos factores, pero sí que sí tú puedes copiar esta estructura. Entonces, los días que yo entreno, que ahora mismo estoy entrenando 5 días por semana, en esos días me mantengo comiendo proteínas y grasas temprano en la mañana, y previo al entrenamiento, que entreno al mediodía normalmente, incluyo más carbohidratos. Ya incluyo proteína y carbohidratos. En las primeras 2 comidas puedo comer un poquito de carbohidratos, pero ya cuando incluyo carbohidratos en sí es previo a ese entrenamiento. Incluyo carbohidratos y posteriormente a ese entrenamiento también incluyo carbohidratos. Es decir que mi día, los días que yo entreno, está dividido en 2 fases. Una fase básicamente de definición, que es cuando en las 2 primeras comidas consumo proteínas, grasas y moderado en carbohidratos. Y en la segunda, y luego ya en la tercera, cuarta y quinta comida, hago 5 comidas, 4 normalmente 5. Ya ahí se incluyo más carbohidratos. Y en esa fase periférica del entrenamiento, ya vendría siendo la fase de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo la estructura de comida. Cuando yo hago la última comida, la comida 5, vamos a suponer, cené a las 7 de la noche. Luego de que esa insulina sube y cae, vamos a suponer que la insulina cayó a las 8:30, 9 de la noche ya. No tengo presencia de tanta insulina elevada. 9, 9:30, vamos a poner un ejemplo. Ya desde esa hora, de las 9:30 hasta el día siguiente, cuando yo haga la comida, hasta yo hacer la comida pre-entrenamiento el día siguiente, es decir, más o menos a las 11 de la mañana, si entreno a las 2:30 del mediodía, desde esa hora del día anterior, de las 9:30 de la noche, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, yo estoy manteniendo la insulina bajita. Entonces, ¿qué hace eso? Que el cuerpo puede ser eficiente bajando el porcentaje de grasa. O sea, utilizando la grasa, la posible grasa que tú acumules como energía. Y de esa forma es que se crea la magia de tú no incrementar la grasa mientras tú estés en volumen. Porque estamos consumiendo
obviamente, evidentemente, una cantidad de calorías específica para estar en volumen. Hay que comer por encima de tus requerimientos para tu estar en volumen. Yo no cuento nada, pero para este video hice más o menos un cálculo de cuántas calorías estoy comiendo para que ustedes tengan una idea. Y los días que yo entreno, hago 5 comidas aproximadamente según el cálculo. Nunca es exacto, por más que tú lo peses, por más que tú lo cuentes con la aplicación, nunca es exacto. Haciendo el cálculo, más o menos estoy consumiendo 4000 calorías por día los días que entreno. Y entonces estoy realizando 5 comidas. Como le expliqué anteriormente, las 2 primeras comidas consisten en proteínas, carbohidratos y grasas. Pero ¿qué pasa? Las primeras 2 comidas son altas en proteínas, moderadas en carbohidratos y altas, moderadas en grasas. Las primeras 2 comidas siguen la misma estructura. Me levanto 4:30, 5 de la mañana. La primera comida la hago a las 6:30 de la mañana. Luego la segunda la hago a las 8:30. Y ya la tercera, previo al entrenamiento, la hago a las 11 de la mañana. Algo muy importante si tú vas a comer de esta manera es tener el timing de la comida. ¿Por qué? Porque el timing de las comidas es básicamente es lo que va a determinar que te dé hambre para tú hacer todas las comidas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tienes un timing específico para cada comida, tú lo que le estás diciendo a tu cuerpo es enviándole señales para que el ritmo circadiano a nivel de la digestión y la hora que te dé hambre para comer sea la misma. Es decir, que si tú acostumbras el cuerpo a comer todos los días a las 6:30 de la mañana, después a las 8:30, después a las 11 de la mañana, después a las 12 del mediodía, después a las 2, etcétera, 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 tú lo que le estás diciendo es mandándole señales y el cuerpo cada día va a entender de que cuando se está acercando esa hora, te tiene que dar hambre. O sea, te van a ir llegando las señales de hambre previos o conforme se van acercando esos horarios. Entonces, dijimos comida 1, comida 2, proteínas elevadas, carbohidratos moderados, grasas altas moderadas. Luego ya la comida 3 a las 11 a.m., proteínas y carbohidratos. Alto en proteínas y moderado en carbohidratos. O sea, moderado alto. Ya yo subo un poco más los carbohidratos, incremento un poco más los carbohidratos antes de entrenar. Entreno al mediodía. Normalmente a veces entreno, entreno me tomo par de shots de miel mientras voy entrenando, miel orgánica, para elevar un poco más todavía la insulina. La insulina, para los que no saben, mala mía por no decirlo antes, que estoy hablando de hormonas y todo eso sin mencionarlo. La insulina es la hormona que va a determinar si tú subes o tú bajas de peso. Y dependiendo cómo tú la medies y la controles a lo largo del día y lo que tú hagas, va también a determinar si ese peso que tú ganes sea grasa o si ese peso que tú ganes sea músculo, o si ese peso que tú pierdas sea grasa o si ese peso que tú pierdas sea músculo. Entonces, la insulina es la hormona más anabólica del cuerpo y es la que va a determinar si tú subes o bajas de peso. Y es básicamente lo que hacen la gente que cuenta calorías. De que, por ejemplo, si tú tienes que comerte 3000 calorías para mantener el peso, hace un déficit calórico de 500 calorías. Lo que hacen es que de esas 500, evidentemente, hay que quitar 500 calorías para estar en déficit. Pero ¿de dónde tú crees que bajan esas calorías? No es de la grasa, no es de la proteína. Ellos bajan esa caloría de los carbohidratos, pero con el objetivo de poco a poco, gradualmente, ir creando un pico de insulina menor. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera más efectiva? Que no te tenga que estresar tanto, que tú no tengas ya que pensar que me voy a poner gordo, sino más bien que tú estés mejorando constantemente el año entero. Porque algo que recalcar, como mencioné ahorita, al principio del video, es que por más volumen que tú hagas, por más peso que tú ganes, un tiempo determinado, eso no significa que tú estás ganando más masa muscular, porque independientemente tú cogiste un ejemplo, 20 libras en un volumen, va a haber una cantidad límite de masa muscular que tú puedas ganar. Es decir, que de esas 20 libras, a lo mejor 2 libras van a ser de músculo y las otras van a ser de grasa. Y así es básicamente cómo funciona esto. Entonces, esto es como yo te recomiendo hacerlo. Ya haciéndolo de esta manera, tú no necesitas ya otra estructura. Es algo totalmente comprobado por atletas incluso de fisicoculturismo, entrenadores que son duros en el área del fitness. Entonces, básicamente esa sería la estructura de la comida. Ya luego del entrenamiento, luego de que termino de entrenar, espero una hora aproximadamente después de entrenar, me como la cuarta comida, proteína y carbohidratos, alta en proteína y alta en carbohidratos. Ya la última comida, alta en proteína y alta en carbohidratos. Entonces, 4000 calorías aproximadamente, según el cálculo que hice.
Y lo más importante, luego de que tú cumples con esa estructura, los 5 días que tú entrenas, es respetar sí o sí los días de descanso. Entonces los días de descanso son 2 días de descanso a la semana. Como entreno 5 días a la semana, descanso 2 días en la semana. Entonces, 2 días de descanso en la semana. Los días de descanso normalmente solamente hago 2 comidas. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, la hormona que va a determinar que tú subas o bajes de peso es la insulina. El día de descanso, como yo no voy a entrenar, yo no quiero que la insulina esté elevada, porque yo no voy a tener un entrenamiento y no quiero que haya pico de insulina elevado constantemente, porque no la voy a aprovechar para que ese entrenamiento sea anabólico y que posteriormente la recuperación me ayude, a través de la recuperación también me ayude a incrementar la masa muscular. Entonces los días de que yo no entreno, como yo no entreno, yo quiero que la insulina esté bajita la mayor parte del día. Entonces, ¿qué hago? Primera comida, comiendo con hambre ese día, voy escuchando mi cuerpo y posiblemente también pueda hacer un pequeño ayuno para dejar de cansar el sistema digestivo de los otros días que estuve haciendo básicamente comida cada 2 o 3 horas, flow fisicoculturista. Entonces, la primera comida la hago con proteínas y grasas, comiendo en proyección, sintiendo hambre. Cuando siento hambre hago la primera comida. Y ya luego, al final del día, 6 de la tarde, 7 de la noche, más tardar 8 de la noche, mientras más temprano mejor en esos días, para así garantizar una calidad de sueño, una buena calidad de sueño, hago la segunda comida, alta en proteínas y alta en carbohidratos. Ya, como yo duro el día entero con la insulina bajita, ese solo pico de insulina que yo haga en la noche no me va a perjudicar en el incremento de grasa corporal. Incluso me va a beneficiar en la recuperación y en el incremento de la masa muscular y la oxidación de grasa. ¿Por qué? Porque eso, como yo no comí carbohidrato el día entero, estoy más sensible a la insulina. Entonces, cuando yo me como ese carbohidrato en la noche, voy incluso a tener una mejor calidad de sueño. Y al tener una mejor calidad de sueño, voy a incrementar más masa muscular y voy a bajar el porcentaje de grasa. Porque los carbohidratos tienen un efecto a nivel de neurotransmisor que es la serotonina, y la serotonina te ayuda a tener una mejor calidad de sueño. Entonces, como los días que yo no entreno solamente hago 2 comidas, aproximadamente, según el cálculo medio que yo estoy haciendo, estoy consumiendo 3.000, 3.100 calorías. Entonces, 3.100 calorías los días que no entreno, 4.000 los días que entreno. Pero lo más importante que la caloría es cómo yo voy manejando la hormona insulina en base a los días que entreno y en base a los días que no entreno. Básicamente, los días que no entreno, como aproximadamente como tope, y ya exagerando, 100 gramos de carbohidratos. No gramos de carbohidratos hablando de que 100 gramos de arroz, no. 100 gramos de carbohidratos hablando del macronutriente en sí. Yo me como 100 gramos de carbohidratos aproximadamente los días que no entreno. Y ya los días que entreno aproximadamente me puedo comer entre 300 a 400 gramos de carbohidratos, hablando de carbohidratos de macronutrientes, no carbohidratos en base al peso del alimento. Entonces, básicamente esa sería la estructura que tú tienes que seguir. Y si tú quieres irte un poco más estricto, un poco más teórico, un poco más como aficionado, apasionado, digamos, o un poco más estricto, aquí te tengo también la distribución aproximada de macronutrientes que yo te recomiendo seguir al momento de elaborar tu alimentación con el objetivo de incrementar masa muscular, enfocado con este enfoque, obviamente. Yo te recomiendo del 100% de tu caloría consumir un 40% que sean de carbohidratos. De proteína te recomiendo consumir el 35% del 100% de tu caloría. Y de grasas el 25% del 100% de tu caloría. Es decir, que la distribución de macronutrientes mía sería 40% carbohidratos, 35% grasa y 40% carbohidratos, 35% proteína y 25% grasa. Pero ojo, algo que tengo que mencionar y tengo que recalcar sí o sí, y si tú estás escuchando esto y estás emocionado con empezar a comer así, tienes que escucharlo ahora mismo, aunque te duela, y tienes que aplicarlo. Si tú tienes el porcentaje de grasa elevado, tú no mereces comer muchos carbohidratos. Yo no le recomiendo a nadie rotundamente consumir muchos carbohidratos o enfocarse en una fase de volumen, incrementar peso sin importar la calidad de ese peso, que sea la mayoría grasa, agua y tal vez un chin de músculo, si tú tienes el porcentaje de grasa elevado. No te recomiendo empezar una fase de volumen, enfocarte en incrementar peso cuando ya tú tienes peso en exceso de grasa.
Entonces es lógico. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene el porcentaje de grasa elevado, significa que ya tiene cierta resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina no va a permitir, al no ser sensible a esa hormona, de que cuando tú comes esos carbohidratos, tú no lo uses eficientemente como si tú tuvieses el porcentaje de grasa bajito y una mejor sensibilidad a la insulina. Aproximadamente, si tú tienes más de un 12% de grasa, por ponerte un número, en hombres, no te recomiendo hacer una fase de volumen en sí. Te recomiendo ya bajar más los carbohidratos, enfocarte en definirte al máximo. Y ya cuando tú te has definido al máximo, sí que sí vas a tener una mejor sensibilidad a la insulina. Y por ende, vas a poder tolerar más carbohidratos. Y esos carbohidratos sí van a ayudarte a construir más masa muscular. Porque lo que pasa es que si tú empiezas a comer mucho carbohidratos, con el porcentaje de grasa elevado, lo que vas a hacer es que independientemente de cómo te entrenes, vas a ganar más grasa. Ahora, obviamente, evidentemente, esto es un consejo para personas naturales. Si tú te estás apoyando, una gente que esté apoyando, que esté usando ayudas externas, ayudas ergogénicas, fármacos, ya esto cambia totalmente. O sea, es otro tipo de tema y es otro panorama. Pero aquí nos estamos enfocando en personas que están naturales y que quieren mejorar su físico. Entonces, distribución de macronutrientes: 40, 35, 25, 40 carbohidratos, 35 proteínas, 25% grasa. Entonces, eso es básicamente para la gente que cuenta calorías, porque seguramente yo sé que mucha gente que pueda ver este video se enfoca en contar las calorías para estar más seguro, para ser más preciso, etcétera, etcétera. Yo no cuento, pero sí saco un aproximado, evidentemente, antes de hacer esta explicación, pero ya la experiencia es lo que hace de que yo sepa más o menos con qué cantidades yo necesito para crecer y qué cantidades necesito para bajar el porcentaje de grasa también. Entonces, bonus tip para potencializar esto, y ya termino con eso, es la alimentación, enfocarla en, aparte de tu siguiente estructura de comida, enfocarla en una dieta de eliminación. ¿Qué es la dieta de eliminación? La dieta de eliminación es básicamente eliminar todo aquel alimento que dañe o lacere, o que probablemente dañe o lacere las paredes del intestino. Estos tipos de alimentos son normalmente aceites vegetales refinados, alimentos con gluten, azúcares procesados, alimentos con alto contenido en lectina. Todo este tipo de alimentos, tú puedes hacer una investigación en Google para que tú tengas una idea de lo que yo te quiero decir. Tú pones todos los alimentos que laceran o dañan el intestino y te van a salir. Entonces, todo este tipo de alimentos lo que hacen es que van creando poco a poco una inflamación sistémica. Y por eso es que no solamente se reduce todo a calorías, porque el cuerpo no sabe de hormonas. El cuerpo no sabe de calorías, el cuerpo sabe y responde a hormonas. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que tú consumes este tipo de alimentos, tú vas creando cierta inflamación sistémica, y esa inflamación sistémica eventualmente no va a permitir que tú estés en un estado 100% anabólico. Es decir, que si tú te enfocas en distribuir tu comida y que las comidas sean lo más orgánicas posible, lo más cercano a su estado natural, alimentos que provengan de la tierra, tú vas a potencializar ese anabolismo muscular, ya que no vas a tener inflamación intestinal, y de ese modo también incluso vas a tener una mejor digestión y una mejor absorción de los nutrientes. Entonces, ese básicamente el bonus tip para potencializar esta estructura de comida que te di. No consuma alimentos procesados, independientemente cuadre con tus macros. Enfócate en comida real. Cero Coca-Cola cero Sparkling Ice, nada de eso. Entonces, no procesados, no aceites vegetales refinados. Priorizar, evidentemente, las proteínas de origen animal. El timing de las comidas es súper importante, por lo menos los días que tú entrenes, para que así te vaya dando hambre en ese horario específico. Y paciencia y consistencia. Paciencia y consistencia es la clave. No puedes tener prisa. Tienes que tener un desapego del resultado y enfocarte en el proceso. Un hombre que se valida con el proceso y no con el resultado en sí es un hombre que no se puede parar. Let's go.